Bueno, hola, ¿cómo andan chicos y chicas de cuarto bachiller? Acá cambiando un poquito la introducción del video, vamos a ver funciones polinómicas así como generales. Generales entre comillas. ¿A qué voy con esto? Nosotros veníamos haciendo un trabajo de función lineal, ¿sí? La función lineal podría ser, por ejemplo, a por x más b, ¿sí? La función cuadrática podría ser, por ejemplo, a por x al cuadrado más b por x más c. ¿Sí? Estas dos funciones, tanto la función lineal, ¿sí?, como la función cuadrática, son funciones polinómicas que se escriben de esta manera. ¿Sí? Por ahí acá parece medio raro, pero no es tan raro. ¿Sí? Todas tienen un coeficiente principal, que es el número que multiplica o que acompaña a la x de mayor grado. En este caso, el coeficiente principal, ¿sí?, de la función lineal es la pendiente, es el número que multiplica a la x. En este caso, el coeficiente principal es el número que multiplica a la x al cuadrado. Ahora, una vez visto esto, ¿no? Coeficiente principal. Está el grado del polinomio, ¿sí? Por ejemplo, la función lineal es una función de grado 1. La función cuadrática es una función de grado 2. Si yo tuviera, por ejemplo, esta función polinómica, 3 por x a la 7 más 5x más 3, por ejemplo. Esta va a ser una función polinómica de grado 3. Perdón, de grado 7. ¿Sí? Pero hay que fijarse cuál es el exponente, ¿sí?, de mayor grado. Otra cosa importante acá, que esto nos va a servir para el gráfico, ¿sí? El término independiente, es decir, el término que no está multiplicado por x, por ninguna x, ¿sí?, va a ser y va a seguir siendo nuestra ordenada al origen, ¿sí? Cuando yo hago el gráfico, la función cuando pasa por el eje y va a cortar por ese punto, ¿sí? En este caso sería 3, en este caso sería C, en este caso sería B. Ahora, yo las funciones polinómicas también las puedo tener desordenadas, que es algo que vamos a ver más adelante. Por eso hay que verlas bien. Por ejemplo, si yo tuviera, no sé, un medio por x a la 3, menos un quinto de x, más 3x a la 8, menos 1. ¿Este polinomio de qué grado es? ¿Sí? ¿De qué grado es? Y yo tengo que fijar cuál es la x elevada al mayor exponente. X a la 3, x a la 8, acá no hay nada. Entonces, este es el grado 8. ¿Y cuáles son los coeficientes principales? Es el número que acompaña a la x de elevado al mayor exponente, ¿sí? En este caso sería 3, acá también, en este caso sería la A. ¿Y cuáles son las ordenadas al origen? En este caso el 3, en este caso el menos 1, ¿sí? Hasta ahí, despacito, pero yo creo que se va entendiendo. Vamos a ver qué es lo que sigue. Bueno, si se fijan, el PDF de la tarea empezó así, y acá dice, algunas cuestiones a tener en cuenta sobre los polinomios, ¿sí? Esto es súper importante. ¿Qué es un polinomio y qué no es un polinomio? Todos los exponentes del polinomio son números naturales, ¿ok? Quiere decir que es 1 o 0. Quiere decir que es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta ahí hasta el infinito, ¿sí? Todos los números naturales. Ahora, si yo tengo x elevado a la 1 medio, no va a ser un polinomio eso. Por ejemplo acá, este polinomio ax es un polinomio porque todos los exponentes, ¿sí?, de las x son números naturales. Este también es un polinomio. Ahora este no. ¿Por qué? Porque vos fíjate que este exponente de 5x a la menos 4. Menos 4 no es un número natural, tampoco es 0. Entonces, acá lo dice, no es un polinomio. Raíz de x, ¿sí?
Ahí pareciera ser que no hay exponentes, ¿sí? Pero ustedes recuerden que escribir, acá dice, no es un polinomio, ya que raíz de x lo podríamos escribir como x elevado a la 1/2, ¿sí? Y 1/2 claramente no es un número natural, es un número racional, ¿ok? Entonces, ojo con eso. Si alguno de los términos de ese supuesto, comillas, polinomio, tiene algún exponente que no corresponde con esta consigna, no es un polinomio. Ahora dice, un polinomio está completo si figuran en su expresión todos los monomios que lo componen, aun cuando sus coeficientes sean 0. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente. La cruz significa que no está completo el polinomio y la tilde que sí. Acá dice, menos 1/2 x a la q, x al cubo, menos 2x al cuadrado más 7. ¿Sí? Acá faltaría el término lineal, que sería x a la 1. No está. Entonces ponemos 0 por x a la 1, por ejemplo. ¿Sí? Y de este modo, así sí está completo el polinomio. Tenemos este, por ejemplo. 5x a la quinta más 3 por x a la cuarta menos 2. Este no está completo. ¿Por qué? Porque faltarían x a la 3, x a la 2 y x a la 1, o x, es lo mismo. Y todos esos los multiplicamos por 0. ¿Sí? Esto nos va a servir para hacer operaciones más adelante. ¿Ok? Entonces, acá lo tenemos. Ahora, los polinomios, ¿sí?, pueden estar desordenados u ordenados de forma creciente o decreciente. ¿Qué quiere decir esto? Lo que yo les mostraba antes. O lo ordeno con el exponente que está de la mayor potencia hacia la menor, ¿sí?, o de la menor a la mayor. Por lo general, lo que nosotros solemos hacer es trabajar ordenándolo de mayor a menor, poniendo los exponentes más grandes, digamos, primeros y los más pequeños al final. Ahora, si el coeficiente principal de un polinomio, ¿sí?, es 1, o sea que el número que multiplica la x de mayor exponente es 1, el polinomio se denomina polinomio mónico o normalizado. Ahora dice, recordad que el coeficiente principal, que es AN, que es este que teníamos acá, ¿sí?, el numerito que acompaña a la x de mayor exponente, el numerito que acompaña a la x de mayor exponente, si eso es 1, ¿sí?, se dice que el polinomio es mónico, ¿sí?, como mónica, pero no, mónico. Entonces, por ejemplo, este es un polinomio que es mónico, porque el coeficiente principal es 1. Acá, si bien uno diría, bueno, no, esto no es mónico, porque el coeficiente principal es menos 3. Pero ojo, que esto es menos 3, x a la cuarta, más x a la 5, menos 2. ¿Cuál es la x de mayor exponente? Esta, x a la 5. ¿En qué numerito hay acá? Un 1. ¿Sí? Un 1, entre comillas, invisible. Este exponente, por ejemplo, este polinomio que tenemos acá, no es mónico. ¿Por qué no es mónico? Y porque el coeficiente principal, el grado del polinomio es 7. Acá tenemos. Y el coeficiente principal es menos 5. Y a ver acá, ¿qué onda? Tenemos 3 medios de x al cuadrado menos x a la 9 más 8 séptimos de x menos 2. Entonces, ¿cuál es el grado de este polinomio? Es un grado 9. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el número que acompaña a ese x a la 9? Y es el menos 1. ¿Sí? Porque tengo menos x a la 9. Es como tener subirás menos 1 por x a la 9. Entonces, no es mónico. Vamos a ver qué es lo que pasa y para qué nos sirve, pero esas son como condiciones, ¿sí? Repasamos. Entonces, todos los exponentes tienen que ser naturales o 0. Puede estar completo o no. Puede estar ordenado o no. O puede ser mónico o puede no ser mónico, ¿sí? Y acá, bueno, ustedes tienen todas las indicaciones que dije recién. No es muy sencillo. Ahora, ¿cuál es el menor grado que un polinomio puede tener? ¿Sí? Entonces, fíjense
que yo, cuando tengo un polinomio de esta manera, por ejemplo, f de x igual a 3x al cuadrado más 3x más 5, ¿sí? Esta x que está acá va a estar elevado a la 1, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Cuando todos los números que están así nomás están elevados a la 1. Entonces esto es como que ya no lo ponemos x, pero sepan que hay un 1 acá medio escondidito. Ahora, si no hay nada, podría entenderse que esto es x a la 0, ¿o no? Cualquier número elevado a la 0, ¿cuánto da? 1, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Los polinomios pueden tener exponentes, ¿sí? El exponente que está acá, ¿cómo puede ser? Puede ser un número natural o 0, ¿sí? Entonces la pregunta dice, ¿qué tipo de polinomio? ¿Cuáles son los polinomios? Escribí uno a infinitos. Escribí un polinomio que digamos, tenga el menor grado posible. Si yo escribo, por ejemplo, f de x igual a 3x, esto es un polinomio de grado 1, porque esto tengo el x a la 1 ahí, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería un polinomio de grado 0? Bueno, se lo dejo para que piensen. Si tienen alguna duda, igual lo charlamos en la clase de consulta. Y acá empieza algo divertido, ¿sí? Dice, indica cuáles de las siguientes fórmulas de funciones polinómicas, cuáles de las siguientes fórmulas de funciones son polinómicas y cuáles no. Justificar. En caso de que sí lo sean, determinar el grado y el coeficiente principal y el término independiente. Entonces yo acá les puse dos ejemplos para que ustedes después hagan el resto solitos y solitos. Bueno, entonces acá tenemos, por ejemplo, este polinomio, ¿sí? Menos 1/2 a la x al cuadrado más 5 menos x al cubo. ¿Es una función polinómica? ¿Todos los exponentes de cada término de las x son 0 naturales? Sí. Entonces ponemos una tilde, ¿sí? O si quieren hacerlo en, no sé, en Word, ponen que sí. Bien. Ahora, ¿cuál es el grado? El grado es, digamos, es el exponente de mayor grado que está en las x. Entonces, en este caso, acá tenemos 2. 5 sería por x a la 0. Y acá menos x al cubo. Entonces, el grado es este. El grado es 3. ¿Cuál es el coeficiente principal? ¿Cuál es el número que multiplica a x al cubo? Parece que no hay, pero en realidad sí hay. Y ese número está acá, es menos 1. ¿Sí? Si nosotros tenemos esto así, por ejemplo, es como si yo tuviese así, más 5, más menos 1 por x al cubo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces está como escondido ese menos 1, pero está. Y ahora, ¿cuál es el término independiente? ¿Cuál es el número que no está multiplicado por ninguna x? Y sería en este caso el 5 positivo. ¿Sí? Ahora vemos este. ¿Es una función polinómica? Acá ya pasa algo raro, ¿sí? Si yo a menos x más 3 sobre x al cuadrado, ¿sí? ¿Qué pasa? Esto está como invertido. Entonces esto es como si yo tuviese 3 por x a la menos 2. ¿Está bien? Y ahora, veo los exponentes. Este exponente es 1. Este está todo bien, pero este exponente es menos 2. Este no es natural, tampoco es 0, claramente. Entonces esta no es una función polinómica. Cuestión. Cuando no es una función polinómica, no tiene sentido preguntarse ni el grado, ni el coeficiente principal, ni el término independiente. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Teníamos esto. Ahora, si nosotros queremos, por ejemplo, a este polinomio que teníamos acá, ¿sí? Este polinomio, para hablar un poco de lo que estuvimos charlando hace un ratito. ¿Este polinomio está, por ejemplo, ordenado? No. Vamos a ordenarlo de forma creciente, ¿sí? Decreciente. Entonces vamos a hacer ax
Vamos a poner menos x al cubo, menos 1/2 de x al cuadrado, más 5. Genial. Acá está ordenado, ¿sí? De forma decreciente, del más grande al más chiquito. Ahora, ¿está completo? No. ¿Por qué? Porque paso de x al cuadrado a x a la 0. ¿Sí? Es como si tuviese un x a la 0 acá. Entonces, ¿qué me falta acá? El término lineal, o la x elevado a la 1. Entonces, para que esté completo, yo le voy a hacer así, menos 1/2 de x al cuadrado, más 0x a la 1, por ejemplo. Si quieren escribirlo, escríbanlo, si no, no hace falta. Y acá sí estaría completo. ¿Ok? Esto no lo pide el ejercicio, pero sí nos va a servir para más adelante y sepan cómo se hace. Es una pavada, es ordenar. Yo tengo los términos, es ordenar los términos. Y si los tengo que completar, me fijo en cuando estén ordenados, que me falta en el medio. Y le pongo 0 por x a la, lo que venga. Ahora, es un polinomio mónico. El coeficiente principal de este, ¿cuál era? Menos 1. Entonces, no es un polinomio mónico. Porque el polinomio mónico, a(n) tiene que ser igual a 1. Entonces, en este caso, no sería. Entonces, ustedes, acá en estos ejercicios que tienen, nada, se van fijando, ¿sí? Si es una función polinómica o no. Y bueno, cualquier duda me van consultando. Si no es, no hagan nada de grado a n en términos independientes. Ahora, se vienen como unos ejercicios que son los últimos dos, que son para pensar un poquito, ¿sí? Y yo les voy a dar unos ejemplos, pero la idea es que los podamos trabajar también en las clases de consulta. Bueno, este ejercicio es para pensar un poquito, ¿sí? No es difícil, pero hay que pensar un poquito. Me dice que tengo tres polinomios, ax, bx y cx, que son polinomios de grado 2, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que ax va a ser a por x al cuadrado más b por x más c. Bx lo mismo, ¿sí? Va a ser otra letra, pero va a ser, por ejemplo, no sé, tipo, podría ser a1 por x al cuadrado más b1 por x más c1. Y c también es una función de grado 2. Entonces tendría más o menos esta forma, ¿sí? a2 por x a la 2 más b2 por x más c2, por ejemplo. Imaginémonos, por ejemplo, en este ejercicio, no es tan complicado, es un poco difícil de explicar o de entender, pero realmente cuando te enganchaste, ya es sencillo. Te dicen que tenés tres polinomios, ax, bx, cx, que son funciones polinómicas de grado 2. Es decir, que se escribirían más o menos así, ¿sí? ¿Cuáles son ejemplos de funciones de grado 2? Y podría ser, por ejemplo, la más fácil, x al cuadrado. Otra, x al cuadrado más x más nada, 0. X al cuadrado más x más 3. Después puede ser, no sé, puede haber otro número. Puede haber 2x al cuadrado más 1/2 de x más 3/4, por ejemplo. Todas estas que están acá son polinomios de grado 2. ¿Por qué? Porque su coeficiente, digamos, su exponente de mayor grado es el 2. ¿Ok? Bien. Entonces, acá me dice que todos estos son polinomios de grado 2. ¿Cómo son? No me dicen. Solamente me dicen que no son opuestos. ¿Qué quiere decir que no son opuestos? Que si uno, no sé, es 2x al cuadrado, el otro no va a ser menos 2x al cuadrado. ¿Sí? Eso significa que no son opuestos uno entre sí. Entonces, ¿qué pasa? Si yo sumo, ¿sí? Si yo sumo dos polinomios de grado 2, me va a seguir quedando un polinomio de grado 2. O si yo los resto también. ¿Por qué? Porque si yo tengo, por ejemplo, x al cuadrado más 3x al cuadrado, son dos polinomios de grado 2. Y el resultado que me va a dar 4x al cuadrado, que es otro polinomio de grado 2. Y si yo los restara, bueno, también lo mismo, me daría menos 2x al cuadrado, que también es un polinomio de grado 2. Ahora, distinto sería
si yo, en vez de sumarlos, por ejemplo, los multiplico. Si yo tengo un polinomio de grado 2, tengo algo por x al cuadrado, por algo por x al cuadrado también. ¿Qué pasa acá con estos polinomios? Esto me quedaría triángulo por cuadrado, no sé, esto es un número cualquiera, no importa. Por x al cuadrado por x al cuadrado. ¿Y esto qué es? X al cuadrado por x al cuadrado me quedaría x a la cuarta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto sería x por x, por x por x, 4x, x a la cuarta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo sumo o resto los grados de los polinomios, no pasa nada. Ahora, cuando yo multiplico, ¿ahí qué va a pasar? Se van a ir sumando. Y si yo los divido, ¿qué va a pasar? Se van a ir restando. ¿Sí? Y si yo a un polinomio de x al cuadrado, ¿sí? Por ejemplo, no sé, tengo un número cualquiera, 3 por x al cuadrado, lo elevo a la quinta, me va a dar un polinomio. ¿De qué grado? Y sería 3 a la quinta por x al cuadrado a la quinta. Potencia de potencia, ¿qué pasaba? Se multiplican los exponentes. Entonces me quedaría x a la 10. Entonces el grado de esta cuentita me daría 10. ¿Ok? Entonces, bueno, fíjense, vayan pensando, la idea es que también lo retomemos en la clase de consulta, pero ¿qué es lo que pasa con estos ejercicios de este modo? ¿Sí? Entonces, saben que cualquier duda me consultan en el Classroom y cualquier cosa lo vemos el miércoles que viene en la clase de consulta. De eso quédense tranquilos. Pero acá lo que tienen que pensar es en las propiedades de la potencia, ¿sí? Pero bueno, lo estamos viendo pronto y nos vemos el próximo miércoles o el próximo lunes, depende del curso, en la clase de consulta. Así que cuídense mucho, nos estamos viendo pronto. Chao, chao.